Hola gente, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Un programa más del resumen del día político. Hoy es viernes 2, ¿no? Viernes 2 de agosto. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos este programa. Lo estuvimos trabajando casi una semana entera y más también para que el intendente Facundo Díaz estuviera aquí con nosotros y gracias a Dios lo logramos. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. José Luis, buenas noches. Gracias por trabajar tanto. ¿Cómo se hace? Estar en un programa contestando, es impresionante. Bueno, no, hay que seguir atentos a problemáticas o a situaciones cotidianas y no pueden esperar. Disculpen ustedes por la espera, pero bueno, son momentos que todos están viviendo no de una forma feliz y además con situaciones que se repiten después de muchos años, creo. O por lo menos nosotros estamos vivenciando situaciones que no lo habíamos visto durante muchos años y se necesita estar atento, estar las 24 horas trabajando para que en algunos ámbitos de la sociedad se prevenga, que es la seguridad, en otros se trabaje, se elabore, se proyecte, pero bueno, son situaciones disímiles y son situaciones que entristecen a la sociedad, entristecen a los funcionarios y a las personas que realmente queremos que esto cambie y que sea un cambio definitivo para la sociedad, y hoy lo vemos bastante lejos. Facundo, ¿qué quedó de aquel Facundo del Honorable Consejo Deliberante que tuvo que asumir como intendente interino, ganar unas elecciones y hoy 2 de agosto estar a full? ¿Qué diferencias ves vos de ese Facundo Díaz verde, como somos así cuando no sos principiante y estás verde, experiencia, claro, sí. Ahora con una madurez política importante? No, la esencia no la voy a cambiar nunca, mi mentalidad y mi compromiso tampoco. Lo que hay es un agotamiento porque cuando realmente tomamos un trabajo en serio, y no solamente que me toca estar al servicio de la comunidad, sino cualquier otra responsabilidad y que actores ajenos a mi entorno, a mi familia, son los protagonistas, en este caso es el pueblo, no se puede dejar de lado ninguna inquietud, ninguna demanda y ningún problema. Y hoy se han multiplicado por mucho. Yo cuando imaginé, ya hace mucho tiempo, cuando imaginé ser intendente, que lo dije de muy chiquito, a mi papá, que era secretario en ese momento del Consejo Deliberante, Fico era concejal, era un sueño quizás también parecido al que tenía como cuando soñé que iba a jugar al fútbol y que iba a salir a la cancha, una ilusión, y uno visibiliza algunas cosas, pero esta crisis me ha tocado enfrentarla quizás como hijo, hermano, papá. No, papá todavía no era, en el 2001 creo que es similar. En el 2015 sí, como comerciante, porque tenía una cancha que a los 6 meses quedó arruinada, y no porque se haya manejado mal económicamente, sino porque los tarifazos, la devaluación en ese momento del presidente Macri fueron devastadoras para muchos. Y ahora me toca con una responsabilidad diferente. En el 2001 yo sabía que mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos, quizás yo iba a poder contemplar una ayuda y nos íbamos a ayudar entre todos y no se iba a sobrellevar. Pero ¿Te dejaron solo, Facundo? En estos últimos años te dejaron solo tus amigos. No, al políticamente. Sí, políticamente creo que se visibiliza constantemente. Solamente hay un juzgamiento de muchos concejales o actores políticos que ya han quedado en la prehistoria, Navarro, pero que siguen opinando porque, bueno, la verdad que tenemos libertad de expresión y el teléfono, los medios, y no los medios de comunicación, los medios de internet y las redes sociales, bueno, uno puede expresar y también ayuda que muchas veces cobardemente o mediante la oscuridad, digamos, pues no detallan ni quiénes son, haya un ataque constante, pero mientras haya un vecino para poder ayudar y trabajo para hacer, esas cosas no distraen ni nada. Y después políticamente
La soledad existió ya cuando estaba interinamente de algún sector, pero también tengo un acompañamiento del pueblo, que eso es lo más importante, recibir los votos del pueblo para poder seguir trabajando en el municipio, poder conformar un nuevo grupo, que también se hace muy difícil porque además de la ecuación económica que hace cualquier persona cuando uno ofrece el trabajo, la nuestra no es seductora, porque el Claro, municipio sí. tiene ya establecido lo que puede cobrar un funcionario, un ingresante, depende de la categoría, profesional, técnico, lo que sea, y además lo que conlleva esta responsabilidad, porque del solo hecho de prestar un servicio a la comunidad, como ha sido durante tantos años tan desprestigioso ser funcionario público, ser intendente, quizás por la actuación de algunos predecesores que estuvieron anteriormente, y no en Navarro, lo digo puntualmente, sino lo digo en la política en general. Acuérdense que en el 2001 la gente salió a decir váyanse todo, y en cualquier momento va a pasar lo mismo. Y váyanse todo también es injusto porque hay mucha gente que trabaja incansablemente y que deja de lado un montón de cosas particulares para estar al servicio, y fue una elección, obvio, que eligió a esa persona, pero el costo sigue siendo demasiado alto para querer ser un funcionario público, un político y intentar hacer las cosas que no se hicieron nunca. Después, si se quiere continuar con lo que venía haciendo, por ahí es mucho más fácil, por ahí hay gente mucho más alegre, por ahí hay más gente que lo hace ya casi en una forma económica, nomás, por algo a cambio, si no, no. Facundo, ¿cómo es tu relación con el Honorable Consejo Deliberante? ¿Estás cansado de que te tiren palos? Empezó una relación buena con Leandro Rey, que nos presentamos, tuvimos como varias charlas, hablamos muchísimo, pero bueno, la presión que ha sufrido él, de su partido, de sus compañeros de equipo y demás, hace que también se desdibuje lo que se habla, se realicen cosas que no eran pensadas, o por ahí se desentiende o se falta hasta la palabra, y entonces es muy difícil. Y después con el resto de los concejales, agradecido por los 3 concejales que me acompañaron en la lista y que están por primera vez están en el Consejo Deliberante, sí. y se los está exigiendo como si fuera que hace 20 años que están, se los tiene como acusados constantemente, y después lo demás no es algo que ya venía ocurriendo, y que la verdad que si hubiera un premio por pedido de informe y por errores también en situaciones del Consejo Deliberante, serían premiados, pero después para colaborar y para prestar un servicio, para solidarizarse y para empatía, no conmigo, sino con la sociedad y con las situaciones, no creo. Siguen defendiendo un sistema o decisiones económicas tomadas el gobierno nacional, que ojalá dentro de pocos meses, cuando haya que empiecen ya, o ya han empezado a hacer ese murmullo de la política y de las elecciones y lo que viene, y dentro de 3 años y medio también, cuando haya elecciones, recuerde que sostenían, porque también las consecuencias no son gratis, sobre todo para aquel que venía mal, que hoy está peor, el que venía bien y hoy empeoró, y el que venía bien o muy bien, que quizás se sostuvo, pero que por ahí no empieza a medir las consecuencias porque puede tener una espalda para aguantar esta situación. Pero el que hoy cree que está muy bien o realmente ha tenido una mejora, difícilmente puede encontrarse con la misma realidad cruzando la calle, o con la familia también, y no hay que ser cínico con esto, porque hoy la gente no tiene, creo, las 4 comidas, me atrevo a decir, una gran cantidad de familias en Navarro, hay familias sin luz, y eso en 2024, después de la evolución, después de lo que hemos vivido durante años, por más situación que puedan establecer como reprochable para nuestro gobierno, ninguna encabeza tanto como las situaciones que se vienen ahora, porque la pobreza se aceleró en los últimos 6 meses, el desempleo, la paralización de la obra pública. ¿Te puedo es terrible la situación. Entonces el Consejo Deliberante tendría que deliberar. Y ¿La oposición es oposición o es oposición por...? ¿Y a qué se opone? ¿Al crecimiento navarro o a qué? La oposición, esa palabra, la verdad que tendrían que ser concejales, deliberar, tratar de imaginarse o crear, de tener la buena voluntad de que
alguna ordenanza sea beneficiosa para la sociedad. Lo único que se hace, no, emergencia en tal cosa, no, la situación está tan mal. No son ni jueces ni fiscales, ni de la política, ni del Ejecutivo, ni de la vida. Pero bueno, creo que están enfrascados en eso. Quizás algunos dolidos por las situaciones que tienen que atravesar, pensarían que no podían volver al Consejo Deliberante y iban a estar en otra banca. Pero bueno, estaría bueno que lo particular o ese veneno que derrochan muchas veces, que lo transformen en algo propositivo. Porque... ¿Te molesta que todas las culpas que pasan en Navarro sean de culpa del intendente? No, culpa Facundo no, Luz? responsabilidad tengo en todo. Sí, la responsabilidad tengo en todo y me hago cargo de cualquier situación, la responsabilidad no tengo ningún problema. Pero después de hacerme responsable de situaciones que no son reales, eso no está bueno. O también pudiendo prestar un servicio y apuntando contra quien lo presta y por ahí que lo hace mal, tampoco está bueno. La verdad que ayer hablé con los municipales porque hubo una situación. Y yo les dije, les hago una pregunta a los municipales. En caso de emergencia climática, pongamos, ¿no? Cuando se inunda Navarro, cuando hay vientos, hasta los vientos han hecho caer los techos, han volado los techos de muchos municipales, la inundación no distingue, ¿no?, quiénes son, pero quienes tenemos que prestar un servicio son los municipales. Y no dejan de salir porque la situación de ellos particular es mala. Salen a trabajar y solidariamente dan todo por el pueblo de Navarro. Acá supuestamente, acaban de declarar una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria. Una crisis sanitaria. Qué lástima que no prestan un servicio para el municipio, que si hace falta médicos que vengan a trabajar, porque gratis no lo hacen, y lo podrían hacer. Lo que pasa es que hoy no se puede dividir tanto dinero entre pocas personas. Hoy el hospital funciona porque estamos tratando de que sea tan importante el cocinero y quien limpia un quirófano como el profesional, no por lo remunerativo, sino por la importancia que tienen. Y que realmente lo que se pague es lo que se trabaja. Porque cuando a veces se habla del municipal de que llega tarde, bueno, pero llega tarde no se le paga el presentismo. Si falta, se les cuentan los días. En una época, casi en 10 años de proceso yo estuve, no hacer la guardia significaba que se cobraba igual. Y guardias que no existían también cobraban, y médicos que no trabajaban figuraban de guardia. O médicos que hoy son fiscales también, programas que ya no existían en Navarro como médico comunitario, siendo secretario de salud, hacían cobrar a su esposa, amigos y él, con fondos municipales. Entonces, la verdad que hay un ambiente que no puedo creer que hablen personas que no han dado todo por Navarro. Creo que han absorbido muchísimas cosas de Navarro que tendrían que demostrar o tratar de aclarar, y la verdad que no me distraigo en eso, solamente trabajo y mejoro o tratamos de mejorar los errores que tenemos y tratar de acelerar y estar feliz con lo que cometemos. Pero resulta que hay mucha gente que no está contenta cuando pasa algo bueno. Facundo, ¿le podés, obviamente de tu propia boca, explicarle a la gente qué pasó con esos médicos, entre comillas, truchos que vinieron aquí a la ciudad de Navarro? ¿Le podés explicar? Sí, bueno, ya es feo que se diga médicos truchos, por ejemplo. Sí, para que la gente entienda. No, pero no lo digo porque lo decís vos ahora acá, ni el destrato que tengan por ser ciudadanos de otro país. Recuerden que Argentina tiene más de no sé cuántos millones de personas que han emigrado para otro lado y fueron recibidos por algunos países, en otros están de forma ilegal, digamos, y sin embargo no son, creo, destruidos así. Y si lo fueran, no nos gusta nada. Lo mismo pasaría cuando hay profesionales o cuando hay pacientes de otras ciudades. Nosotros todos los días hay traslados para otros hospitales y si fuera por domicilio cerrarían las puertas. No son médicos truchos, son médicos que son recibidos, médicas en este caso, que en plena pandemia, como hacía muchísima falta de médicos, de kinesiólogos, de enfermeros, porque muchos se ausentaron y muchos se fueron. Recuerdan que conmigo renunciaron 7 médicos, ¿no? ¿Se acuerdan en plena pandemia? Eso también hay que tener memoria. En plena crisis sanitaria, donde se moría el pueblo de Navarro, muchos médicos renunciaron, a ver si con esa jugada yo me iba. Muchos médicos, o en ese caso, uno de los directores, o que no sé qué puesto tenía, pues no existía el hospital ese lugar, decía que la vacuna era veneno y salvó millones de vidas.
un montón de situaciones que para algunos son que ya pasaron y se olvidan. Yo las olvido, pero las recuerdo de vez en cuando. Las dejo de lado, pero las recuerdo de vez en cuando, así rememoramos la memoria y no tenemos como Dory, la de Nemo, memoria a corto plazo, claro. A corto plazo. O son los mismos médicos que a los afiliados de IOMA y PAMI también, además de cobrar la cápita y el hospital prestar el servicio, también, además del bono, le cobran cada vez que hacen receta o asisten. Eso es ilegal, ¿lo sabía todo el pueblo navarro? Sí. Bueno, es como si yo cobrara en el despacho para atender las consultas. Es más o menos similar, lo que pasa es que se cree que con algunos médicos, pues la verdad que hay muchos médicos de Navarro que les vivo agradeciendo y les agradezco y la verdad que voy a hacer un reconocimiento para muchos de ellos, para el doctor Verón, para Graciela Hernández, para José de la Cruz, para Hernán Pascual, para el señor Dávila, que acaba de asumir como nuevo director también del Hospital Municipal. ¿Dejó la doctora Hernández? No, son los dos. Hoy tenemos un hospital que ya no es una salita como hace 15 años que íbamos y teníamos que esperar una ambulancia para ir a otro lado a sacarnos una muela. Hoy se opera, hoy hay tratamiento oncológico, hoy hay más de 12 consultorios externos, hay salas periféricas, médicos en el interior, médicos de guardia, médicos en terapia, kinesiólogos, osteópatas, flebólogos, endocrinólogos, urólogos, cirugías, traumatólogos, el doctor Quique Huittenlo, son instituciones dentro del hospital, su hijo. Me voy a olvidar de un montón de médicos, porque es mentira que los médicos de Navarra no trabajan. Se ponen el hospital al hombro y dan todo, y en caso de que pase algo, como pasó hace poquito con una tragedia, no preguntan ni quién es, están atendiendo y no preguntan si se va a pagar la guardia, cuánto se paga la guardia, están trabajando. Y la verdad que a mí me encantaría poder pagar mucho más la guardia, mucho más a los enfermeros, mucho más a los auxiliares, a los ambulancieros, a los cocineros, a los nutricionistas, a todos. Pero se hace muy difícil porque se paga con la recaudación. Y como la recaudación... el Consejo Deliberante no votó el presupuesto, lo aprobó, pero bochó la fiscal impositiva de una forma maltratada en el Consejo, porque ni siquiera votaron los mayores contribuyentes. El municipio no cuenta con presupuesto, es decir, que tuvimos que adaptar el presupuesto a enero de 2023. Es como si la familia, que pasó más o menos similar con la familia, porque con la devaluación que hubo del gobierno nacional, retrotraen los gastos. ¿Con qué presupuesto estás? 3.500 millones como fue en el 2023. Y posiblemente sea escaso, sobre todo para generar los aumentos que hay que generar, y para pagar guardia y para pagar los empleados municipales, pero por suerte hemos hecho conjuntamente con el equipo de Hacienda y Económico, Contaduría y las demás direcciones, hemos reducido un montón de gastos y estamos cumpliendo sobre todo con el personal, que creo que el acumulado de inflación desde que está en Milei, mala devaluación, bueno, un montón de situaciones alrededor del 100% y nosotros vamos al 126% de aumento, y no es algo para regocijarse ni sacar pecho porque los sueldos son bajos, pero también quisimos impulsar un cambio de categoría de 44 empleados y tampoco fue aprobado. Entonces es muy difícil decir algo y estar del otro lado cuando yo no creo en lo que nosotros estamos haciendo, o esa persona no cree en lo que nosotros estamos haciendo, no congenia con nuestra idea, y a la vez son piedra en la rueda, pero no para el gobierno, sino para los empleados municipales que dicen defender después. Facu, entonces las venezolanas no están más. Creo que una no está más. ¿Y la otra sigue? Y la otra sí, que también creo que van a hacer acciones, porque decir que no son médicas o que ni siquiera enfermeras, no sé bien cómo fue la discusión, es falta de respeto, porque mediante decreto nacional en plena pandemia, todos los médicos extranjeros le daban un tiempo para revalidar el título. Exactamente. Y sin embargo también pueden prestar un servicio de prácticas profesionales, no siendo profesionales, pero prácticas profesionales sin registrarse, como lo han hecho un montón de chicos acá, por ejemplo, que están por recibirse y no ejercen. Los últimos años de carrera están en Navarro, en el hospital, y después si les sirve y tienen ganas de trabajar en Navarro, pueden trabajar en Navarro, y si no, muchas veces han migrado. Por nombrar no quiero nombrar a nadie porque... Como unas pasantías serían. Sí, la pasantía es diferente, porque hay que tener un convenio previo con una institución, como hacemos nosotros con los colegios secundarios, que por ahí sí, los que tienen orientación, se firma con el Ministerio de Educación, también con Consejo Escolar y con los establecimientos educativos, las pasantías, y ahí los chicos desarrollan, en el taller prácticas y demás. Esto es similar. Lo que pasa que lo que se quiere hacer siempre es una destrucción, una descalificación paralela, para tapar o para tratar de que le vaya mal a alguien que está hoy ejerciendo
a ver si tienen posibilidad dentro de poco tiempo, no para mejorar la situación. Ojalá sea para mejorar la situación y que tengan una propuesta, como te decía hoy, positiva, una propuesta creada o ingeniada para que prosperemos en algo. Facundo, mira, antes de empezar estábamos hablando con José Luis, yo estaba enviando el Facebook, la palabra de Lobos. Sí. Puso en su portal: peligran las guardias en hospitales y clínicas. Dice, advierten, yo que no veo nada, advierten por renuncias masivas por ganancias. Claro. ¿Me podés explicar esto? Claro, eso es un retroceso y esperen lo posterior a eso, que termina siendo cómico para el que lo entiende y sabe cómo es el trasfondo. Durante años existió el impuesto a las ganancias, que la verdad que no es bueno, porque es un impuesto al sueldo, es un impuesto al trabajo, además de muchos impuestos que nuestro sistema económico, está cargado de impuestos para empresas, y ahora puntualmente para monotributistas, trabajadores, que tienen que, parte de su sueldo, tenían que tributar. Con la dificultad que atravesó el gobierno Alberto Fernández, su equipo económico, se trató de sostener eso, se lo trataba de sacar, no se podía, y en su momento, Sergio Massa, cuando asume de ministro de Economía, el techo fue muchísimo más alto, es decir, pagaban ganancias, se redujo, creo que alrededor de 7 millones de personas dejaron de pagar ganancias. Era algo que estaba buscando la sociedad, porque esa plata que no contribuye esa persona para el Estado, siempre se invierte o se gasta en un pueblo, en este caso Navarro, también genera otros puestos de trabajo, genera que una pizzería funcione, que los fines de semana los chicos en la discoteca puedan tener algo para tomar, algo para divertirse, que se cambie un auto, distintas situaciones económicas, mucho más de microeconomía o de un pueblo. Milei en su momento fue opositor tremendo y unas discusiones tremendas, que el impuesto a la ganancia era el robo más grande para el trabajador. En el discurso, en lo que fue la discusión o previo a la elección, el debate, él juró que no iba a estar el impuesto a la ganancia, que lo iba a sacar definitivamente. Todo contrario, hoy retrocedió eso, volvió a las bases del impuesto a la ganancia, y hay más categoría y más personas tienen que pagar ese impuesto a la ganancia. ¿Qué genera eso? Que, por ejemplo, un médico navarro que hace 10 guardias y cobra cierta cantidad de dinero, jamás va a ser 11, porque si hace 11 cobraría menos dinero, claro, porque tiene que contribuir. Y algunos ya con las prestaciones que dan ni siquiera pueden hacer guardia, porque la guardia que haría se lo absorbería mediante el impuesto a la ganancia por una determinación del ministro de Economía Caputo, que blanqueó que tiene sociedades offshore, que tiene plata sin blanquear en otros países. Es ministro de Economía, pero tiene esa impunidad que nosotros como sociedad, a algunas personas se las perdonamos y a otras no. Cuando cambiemos ese juzgamiento y no nos dejemos ensordecer por la contaminación constante de cierto sector de la política y de la sociedad, que muchas veces le prestamos mucha atención porque tiene una trayectoria no laboral, no ejecutiva en ningún sentido, sino solamente un apellido, un caudal económico particular que hace que le dé cierta impunidad para hablar de cualquier cosa, y acá pasa eso. Seguramente el capítulo que yo te decía que viene es cuando algún médico de Navarro deje de prestar servicio en el hospital, no de Navarro, puede ser Navarro o de cualquier lado, deje de prestar servicio, lo primero que van a decir los concejales que hoy sostienen, alientan, defendieron y siguen defendiendo a Javier Milei a nivel nacional como presidente, y todas las situaciones que ha determinado y las medidas que ha llevado a cabo, van a decir que la crisis es nuestra de Navarro. Seguramente yo los eché o algo pasó y que se están yendo porque no les pagamos bien. Miren, les volvería a preguntar y ya está lo que pasó, pero no creo que ninguno de Navarro vuelva a elegir a alguien que tiene mercadería pudriéndose en galpones y no quiere entregar, y sabiendo que hay gente que se está muriendo de hambre. Porque hay gente que está pasando hambre, y el que no pasó hambre, le pido que esté algunos días sin comer a ver qué siente. Porque después esa persona quizás hasta pueda salir a robar para que sus hijos coman. Y no estoy justificando ningún delito ni nada, porque no se malinterprete, pero la maldad que hay, o que los electos dependientes, hoy vino un chico que también fue a hablar a la cooperativa acá, que supuestamente le están por cortar la luz y su hijo es electrodependiente y él no tiene para pagar la luz.
ni siquiera hay esa situación, o que no se puede hacer ningún certificado más de discapacidad, porque no se aceptan más pensiones por discapacidad a nivel nacional, que los abuelos otra vez empiecen a pedir préstamos en ANSES para pagar medicamentos y la luz, que se viva sin luz, es normal, ¿no? Ahora que otra vez volvamos a la choza porque, y bueno, hay que aguantar, no hay nada que aguantar. Y el problema es otro, que con la aceleración que toman las determinaciones los gobiernos neoliberales, radicales de derecha, porque hay radicales que la verdad que han dejado todo por el país, y hay radicales que la verdad dan tristeza, Navarro. Cambiemos, Unión Vecinal, Libertad Avanza, y todos los que tienen ese orgullo de que hoy no está más ni el kirchnerismo, el peronismo, no sé cómo quieren llamarlo, no está más alguien que piensa en la sociedad. Vamos a ver cómo defienden esas situaciones, de verdad, que una familia venga a decirte: mi hijo puede morirse porque le acaban de desenchufar el aparato que hace que funcione y que pueda vivir al lado nuestro algún tiempo más. Claro. Que tengan que recibir una comida a personas alrededor de 6, 7 de la tarde porque es el último alimento que tienen en el día. No es justo aguantar. Y esa aceleración que se tiene ahora, que en 6 meses, van 8 meses de mandato, después cuestan 40 o 50 años. Entonces la sociedad también demanda a los gobiernos que realmente empiezan a generar nuevamente los derechos, que sea ya. Y es muy difícil. Imagínenlo como familia, si yo hoy quedo sin trabajo y tengo lo opuesto, un mes sin trabajar ya genera deuda, 2 meses. Si estoy 5 meses sin trabajar, mínimo, primero que genera hambre, angustia y un montón de frustraciones. Pero después recuperar eso, comprar un par de zapatillas para tu hijo, quizás son 6 meses. Ni hablar No, comprar un auto, ni hablar irse de vacaciones, ni hablar que un hijo pueda estudiar en la universidad, que pueda tener su ropa, su comida, su dieta, lo que sea, ¿no? Entonces eso hace que la gente diga: no, esto no, porque tardan un montón y aparte roban todo, que es lo que se le está insistiendo. Qué raro que se robe todo, sin embargo hay cosas que se hacen y ahora pareciera que no se roba nada, pero el oro no está en otro país. Todas las relaciones comerciales que existen siguen tributando. Sin embargo, se suspendió toda la obra pública, la coparticipación a las provincias. De hecho, la coparticipación después disminuye en los pueblos, que son impuestos nacionales que por ley tiene que distribuir a las provincias y a los municipios. Y estamos sin nada. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa cuando el hambre... Apriete no, pues ya está apretando. Cuando realmente la gente no piense en quién es el que tiene que venir, o si el otro estaba peor, el otro era una cosa, el otro era otro. Cuando el día a día diga que ya no hay ni luz en el fondo del camino, entonces ojalá que estemos unidos para realmente madurar en una elección, que no solamente ese día ir, votar y bueno, mi abuelo era radical, mi abuelo era peronista y mi tío me dijo que esto. No, la realidad es hoy, el futuro está muy lejos y cada vez más lejos si realmente no tenemos una perspectiva de realmente que todos los chicos de Navarro coman. Facu, ¿vas a aceptar la interpelación? Sí, claro, ¿cómo no voy a aceptar? Acepto todo y me presento en todo y los funcionarios se contestan todo. Desde hace 3 años y medio que estamos, o 4 años contando estos meses, recién cumplo 4 años creo en diciembre, se contestaron todos los pedidos de informe. Parece una eternidad, ¿no? Sí, pero se vive intensamente y es la forma que elegí de vivir. No sé cuánto me ha sacado de la batería de energía para lo que queda después de la vida, pero así lo hice siempre. ¿Cuánto sacrificaste? No es sacrificio, no. Yo re a gusto en lo que hago. Sacrificios hacen todos los trabajadores de la mañana, sacrificios hacen todos los cooperativistas que están mendigando por 120.000 pesos, trabajadores hacen las madres que no tienen para alimentar a sus hijos y se la rebuscan. Sacrificios son otros. Las situaciones golpean porque algunos parece que sobrevuelan y ven la realidad de arriba. Estaría bueno que dejen de lado un montón de mochilas que arrastran o cosas que tienen en el pasado para hacer cambiar un poco la realidad del presente de mucha gente, porque muchas veces se vende que nosotros queremos generar calidad de vida. Ya hay gente que le estamos generando una mala calidad de muerte, porque ya no tiene ni cambio. Facu, te iba a preguntar, se me fue la pregunta. ¿Vos podés creer? Hablo mucho, no, perdón. No, era esta. ¿Cuánto influye en la economía del municipio la no ayuda del gobierno nacional?
Porque vos hoy por hoy estás con la provincia de Buenos Aires y todos los proyectos vienen de provincia de Buenos Aires. Lo demás cero. Bueno, para comentarle bien a la gente, así se entiende, tenemos 27 obras paradas donde que fueron generadas, gestionadas por nosotros, con el gobierno nacional de Alberto Fernández y en su momento con Sergio Massa, que era un pseudo vicepresidente o presidente, ministro de Economía, que fue quien en su momento salvó de un default y de la crisis que se venía cuando viajó a China por los BRICS, y así se consiguió un sustento económico, un préstamo, y se siguió por lo menos prolongando la crisis, pero sí sosteniéndola. El gobierno nacional, desde que asumieron, desde que ganaron las elecciones, se llegó a un acuerdo, creo que entre Alberto Fernández y Javier Milei, que se paralizara porque querían rever algunas situaciones. Cuando asumieron, la paralización fue total. Eso generó no solamente que crean que es una cargada, parece un edificio, un elefante blanco que no tiene nada, algunos edificios, que es triste, porque todos tenían una función y todos abarcan a mucha gente. Porque ¿recuerdan cuando se empezó a hacer el microestadio que decía que era una pavada? Sí. Por el microestadio deben haber pasado ya casi 100.000 personas, porque se utilizaron desde comuniones, confirmaciones, bautismo, escuela con el egreso, fiestas, charlas, eventos, deporte, 15 escuelas deportivas con 1.000 chicos. Bueno, por eso esa crítica que dicen el elefante blanco que no sirven para nada, no, todo tiene una función. Y créanme que los que opinan así es porque quizás son los que sobrevuelan y quizás tienen la posibilidad de comprárselo al microestadio. O por ahí van a algún microestadio de otra ciudad, o viajan y van a otro país a un mega estadio. Bueno, para los chicos de Navarro tener un microestadio con baño, agua caliente y un piso correspondiente para hacer un deporte, con pelotas, con aro, con arcos, eso es tener algo que corresponde. Bueno, paralizadas las obras no solamente son las obras muertas, sino también el desempleo que generó Navarro, porque no eran todos trabajadores de afuera. Hay más de 400 trabajadores registrados que quedaron sin trabajo, en las casas en Las Marianas, en las casas de Navarro, en Circunvalación, en la Casa Activa, en el tren, en la terminal, en la estación de tren, y así en un montón de proyectos que han detenido el gobierno nacional, en la escuela de Mol, en el jardín del 907, en el Sur 902, en el Sur 901, y en algunas obras también hizo que se detenga, porque al haber una devaluación, las empresas no van a construir lo mismo que valía 10 pesos, si ahora con la devaluación ya valen 20. Entonces había que tener un nuevo acuerdo con el gobierno y empezar, si iba a empezar. En ningún caso lo que tenían fondos nacionales, el gobierno nacional cedió. Estén al 95%, al 40%, al 20%, esté bien la empresa en construcción o mal hecho el trabajo de la empresa, que ahí tiene un castigo en la empresa o una sanción. En ningún caso se continuó. Los ridículos concejales de Navarro, pobres, quieren hacerle creer a la gente de Mol que nosotros tenemos la plata acá y la escuela no continúa por eso. O que la empresa y nosotros nos robamos las cosas en construcción. La empresa construyó como cualquier albañil, imagínenselo en su casa, que nosotros le queremos pagar por el baño 10 pesos. Cada día que avanza, si nos pide material, digamos, o un adelanto para el trabajador, se le va pagando por la construcción, se pagan los certificados. Avance de obra, se constatan los certificados, se pagan los certificados. Nosotros solamente somos parecidos a un agente de retención que cuando nos presenta el certificado lo elevamos a Nación y a Nación nos autoriza a pagar o no pagar los certificados. Bien. Buenísimo. Todo lo que se llevó la empresa es lo que no estaba construido ni aferrado al piso y que llegó hasta cierto nivel de certificación a nivel nacional, no a nosotros acá, porque nosotros solamente enviamos papeles, recibimos plata y entregamos plata. Entonces el reclamo tiene que hacerse a un gobierno nacional que paralizó las obras que tenían fondos nacionales. Con eso no hay más nada que discutir, por más que quieran embanderarlo en cualquier cosa, generar la imaginación a la gente o querer mentirle con un discurso que no sé qué creen que generará. ¿Creen que con ese discurso se construye la escuela? Porque la escuela de Mol, por ejemplo, que es uno de los casos, creo que alrededor de 670 millones o 700 millones era el fondo de iniciación de obra y finalización, lo que se calculó el Ministerio de Educación de la Nación, es lo que calculó y los fondos que otorgó a licitar. Se licitó, ganó una empresa, empezó a construir y el trabajo era muy bueno el que estaba en Mol, que generaba trabajo también en Mol,
porque no es solamente el trabajo de un trabajador, sino también compran en los corralones, hay Claro. comida, hay hoteles o pensiones o casas o quintas que se alquilan, como el hotel de Navarro que estuvo alquilado durante un año las 20 habitaciones con la obra del gasoducto Néstor Kirchner, digamos, y un montón de quintas y tráfico y comida y quintas y lavaderos y un montón de situaciones que hacían que genera una microeconomía. Eso influye económicamente no solo en el municipio, sino también en la gente. Pero además, nosotros ayudábamos a 3.000 familias, que se hizo un informe, ni bien asumimos, no. Cuando hice el cambio en desarrollo social, que ingresó Jonathan Castellano y se renovó el equipo, que se fue la anterior secretaria de Desarrollo Social, que hizo un reseteo de todas las máquinas, con otra persona que o es esposa de un exconcejal que también se manejaba de alguna manera sin asistir a trabajar desde home office, pero todavía no había pandemia o ya había pasado la pandemia. Entonces hizo todo un relevamiento Navarro, se generaron los carnés donde eran individuales y cada familia lo tenía que ir a buscar y eran 3.000 familias que se ayudaba con alrededor de 15 y 16 productos mezclados con carne, con pollo, con fresco, porque la dieta tiene que ser tanto por una persona que vive bien como la que no vive bien porque nació en un lugar y nosotros podemos ayudarla. Hoy no recibimos más los 7 camiones de mercadería por mes, se están pudriendo en galpones porque hay una decisión de Milei y su ministro de Economía que no se entreguen. ¿Me das un minuto? Sí. ¿Vendemos un cachito? ¿Toma un poquito más de agua? Vale, buenísimo.